Hace mucho tiempo, la relación entre la nuera y la suegra era un verdadero campo de tensiones, fríos y malentendidos que parecían no tener fin. Hasta repentinamente, como un pase mágico, todo ha cambiado. ¿Qué causó esta transformación radical? Una herencia inesperada, un apartamento de 3 habitaciones, justo en el corazón de la ciudad, que cayó en el regazo de la joven. Durante el día, la madre de la ley comenzó a mostrar afecto y atención que limitaron la exageración. La hija, en la ley, perpleja con tantos cambios, no pudo resistir y dejar la pregunta que no quería silenciar: después de todo, ¿por qué todo lo amaba de repente? Buenas noches, queridos oyentes. Aquí está André Branco, y es con gran placer que los reciba una vez más en Los Lazos Familiares. Hoy me he preparado para ti una historia que te hará repensar hasta qué punto el interés puede enmascarar los verdaderos sentimientos. Se acomodan porque esta narración es una que marca. Hace exactamente 6 meses, Chiara Motta se despidió de su abuela, Rosa Davino, en un cementerio gris bajo un cielo pesado. La anciana, que vivía 92 años llena de historias, pasó los últimos 15 solos en ese espacioso apartamento en el centro de la ciudad, un verdadero oasis en medio del caos urbano. Chiara fue la única que no la abandonó. Cada semana, sin fallar, apareció con bolsas de comestibles, medicamentos o simplemente para escuchar los informes interminables de un joven que parecía fuera de una novela. Mientras tanto, su esposo, Daniel Motta, se arrugó la nariz cada vez que salía a la luz el sujeto. Para él, esas visitas fueron una pérdida de tiempo, una carga que tomó el brillo de sus fines de semana. Ya la madre, Elvira Rangel, ni siquiera se molestó en desdominar el desdén. Directora de una escuela infantil, acostumbrada a dar órdenes y al verlos cumplidos, no perdió la oportunidad de criticar a su hija. Según ella, Chiara, que trabajó como traductora independiente, debería conseguir un trabajo fijo, construir una carrera real en lugar de quedarse en casa golpeando una llave. Pero al mismo tiempo, requería que su hija siempre estuviera disponible para cuidar a su nieto, preparar los almuerzos de domingo impecables y mantener el brillo de la casa, como si fuera posible reconciliarlo todo con un trabajo de 8 horas. En el día del funeral, la ausencia de la familia era una desatación. Elvira reclamó una alergia repentina a la contaminación, a mediados de noviembre, cuando las flores ni siquiera existían. Daniel, a su vez, inventó tan conveniente como sospechosamente un dolor de estómago. Chiara enterró a su abuela casi sola, acompañada solo por unos pocos vecinos y un primo lejano que vino de Belo Horizonte. Luego vinieron los procedimientos burocráticos. El notario explicó: en 6 meses el apartamento de 3 habitaciones, valorado en unos 20 millones de reales, sería oficialmente suyo. Hasta entonces ni Daniel ni Elvira habían mostrado el más mínimo interés en la propiedad. Por el contrario, la madre incluso se había burlado de que esa mansión vieja debería venderse para comprar algo más pequeño pero moderno en un nuevo condominio. Los siguientes 6 meses fueron como siempre. Elvira continuó criticando cada decisión de Chiara, desde la forma en que educó a su hijo hasta la elección de especias en los alimentos. Daniel, como siempre, estuvo de acuerdo con su madre y evitó cualquier conversación seria. Cuando Chiara sugirió usar sus economías para un viaje de playa, su esposo se arrugó la nariz: paso innecesario. La madre se agregó con aire de superioridad: mejor guárdelo para algo útil, como un automóvil. Pero todo cambió en mayo, cuando Chiara finalmente firmó los periódicos y el apartamento se convirtió en suyo, y solo el suyo. Fue entonces cuando comenzó el espectáculo. Una semana después, Elvira llamó con una voz de melosa que Chiara nunca había escuchado: cariño, tenemos que hablar. ¿Qué tal un café, solo nosotros dos? En 5 años de matrimonio, la madre nunca la había llamado querida, y mucho menos pagada por un café. La reunión fue surrealista. Elvira, que siempre había condenado frescura. ¿Cómo, querido Candy?, preguntó los pasteles más sofisticados en el menú y pasó la próxima vez alabando a Chiara como si fuera la mujer más extraordinaria del planeta. Eres tan inteligente, tan dedicada, tan buena madre. Daniel tiene mucha suerte de tenerte. Chiara lo escuchó todo, recordando que una semana antes, esa misma mujer la había acusado de descuidar la limpieza de las cortinas. Al día siguiente, Daniel llegó a casa con un ramo de rosas rojas, solo porque sí. Dijo que la extrañaba, que quería pasar más tiempo juntos. Y sorprendentemente sugirió ese viaje a la playa que había llamado previamente extravagancia. Los signos de afecto solo aumentaron.
Elvira comenzó a llamar diariamente para saber cómo era Kiara. Daniel comenzó a ayudar con las tareas domésticas sin tener que ser recordado. La madre incluso le presentó a su hija una crema de lujo, diciendo que merecía lo mejor. Pero el vértice de la comedia llegó cuando se trataba de tal herencia. Al principio solo eran insinuaciones. Elvira comentó como quien no quiere nada, que la familia estaba apretada en la cocina. Daniel se quejó de que su hijo necesitaba una habitación de él. La suegra soñaba en voz alta con la comodidad de una espaciosa casa en el centro, donde todo está cerca. Pronto, sin embargo, las sugerencias fueron explícitas. ¿Por qué no pensamos en mudarnos? Elvira preguntó con una sonrisa calculada. Ese apartamento está vacío, y aquí apretamos. Daniel apoyó a su madre, argumentando que un espacio más grande sería ideal para criar al niño. Kiara vio todo en silencio, curiosidad por ver cuán lejos lo harían. No pasó mucho tiempo antes de que Elvira dibuje planes grandiosos. Venderían el apartamento pequeño, usarían el dinero para reformar el de la herencia, con suite master suite, gourmet kitchen, 2 baños y por supuesto, una habitación para la abuela, es decir, ella misma. A mi edad, no puedes vivir solo, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Daniel Euporic ya había visto a los propietarios de una prestigiosa dirección. Le conté a sus amigos sobre la nueva fase de la familia, imaginaron cenas elegantes en la sala de estar. Kiara, mientras tanto, representó su papel de esposa sumisa. Estuvo de acuerdo, sonrió, incluso visitó una tienda de muebles para planificar la renovación. Pero por dentro creció una certeza, finalmente vio la máscara que usaban esos dos. El clímax llegó a una cena especial en la casa de Elvira. La mesa se estableció con cuidado, e incluso un vecino fue invitado a presenciar ese momento histórico. Entre un plato y otro, la madre, Ley, levantó la taza y dijo con una voz emocional: Kiara, eres la hija in love, siempre soñé, la esposa perfecta para mi hijo y una madre ejemplar. El vecino, confundido, preguntó: ¿pero no era así antes? Elvira se rió como una broma. Oh, siempre la amé. Simplemente no sabía cómo mostrar. Ahora que se ha vuelto tan independiente y exitosa, puedo mostrar mi afecto sin vergüenza. Daniel, que no quería quedarse atrás, agregó: mi esposa es una joya. Y pronto tendremos una hermosa casa para nuestra familia unida. Fue entonces cuando Kiara dejó caer el tenedor. Miró a los ojos de Elvira y soltó con una calma aguda: diga una cosa, ¿este amor es para mí o mis medidores cuadrados? El silencio que siguió fue tan denso que podrías cortar con un cuchillo. Elvira Blisted, aturdida. Daniel trató de balbucear algo, pero las palabras murieron en su garganta. La máscara había caído. Y esta vez no hubo retorno. Daniel trató de intervenir, pero Elvira lo detuvo con un gesto repentino. 5 años de desprecio no salieron con una sonrisa forzada. En una voz firme, casi metálica, Kiara recitó la lista de acusaciones como si leyera un veredicto: 5 años tratándome como un obstáculo. Cada paso fue un error, cada decisión de mi incompetencia. Mala esposa, mala madre, fallida. Y ahora, milagrosamente, me vuelvo oro porque heredé 4 muros. Qué conveniente coincidencia, ¿no piensas? Elvira Raidovna trató de justificarse, balbuc. Siendo algo sobre afecto contenido y necesidades familiares. Él habló con voz temblorosa de que siempre había valorado a su hija, que la casa más grande era un sueño colectivo, no un precio por afecto. Kiara escuchó todo en silencio, con la paciencia de aquellos que han decidido el resultado. Cuando la madre terminó, ella solo respondió: ¿sabes una cosa? Me voy a mudar al apartamento de mi abuela. Solo con mi hijo. Y dejó que la sugerencia velada se desplazara: ustedes dos pueden continuar su romance en la cocinera de su habitación. El escándalo seguido fue épico. Elvira gritó sobre la ingratitud, el egoísmo, la destrucción de una familia por un capricho femenino. Daniel exigió que Kiara entre ella, acusándola de arruinar todo por una ofensa tonta. Hasta que el vecino, que hasta entonces fingió no escuchar nada, desapareció con un murmullo sobre los compromisos urgentes. Pero Kiara ya había mirado la puerta de su decisión. Al día siguiente empaquetó sus cosas y se mudó al centro. El apartamento de la abuela era impecable, bien mantenido hasta los últimos días de la anciana, necesitando solo una frescura de tinta y nuevas cortinas.
Daniel probó el camino de la culpa. Nuestro hijo necesita un padre, argumentó como si ella no lo supiera. Una familia no es destruida por un malentendido. Kiara no discutió. Nadie le está impidiendo ser padre. O esposo. Pero en mis condiciones. Y sin la sombra de la madre dictando las reglas. Elvira Raidovna, sin embargo, eligió la guerra sucia. Se extendió entre los conocidos que la hija, repentinamente rica, había abandonado a la familia por una vida de lujo. Maltó a cualquiera que quisiera escuchar cómo sufrió, pobre madre, privada del nieto. Un mes después, Daniel apareció con la cabeza hacia abajo, jurando que dejaría a su madre para salvar el matrimonio. Kiara lo miró con una simple pregunta: ¿dónde estabas cuando ella me humilló todos estos años? ¿Por qué su amor solo apareció después de heredar una cremallera noble? Tartamudeó algo sobre no querer meterse en las peleas de las mujeres, sobre siempre amado, pero las palabras sonaban huecas. Ahora no tienes que elegir más, dijo Kiara secamente. Ya elegí para ti. El divorcio se finalizó en 6 meses. Elvira Raidovna, terca, todavía creía en un milagro. Incluso llamó a la puerta de Kiara con lágrimas falsas y promesas de cambio. Pero era tarde. Lo más irónico llegó más tarde: la madre se dio cuenta de que, además del apartamento en el centro, también había perdido a su nieto. Kiara no prohibió a Daniel verlo, pero las visitas fueron supervisadas. No hay reuniones secretas con la abuela, sin semillas de resentimiento plantadas en la cabeza del niño. Cuando Elvira intentó procesar por los derechos de visita, el abogado tenía claro: los abuelos tienen derechos, sí. Pero no cuando su participación es tóxica. Los testimonios de los vecinos e incluso el antiguo que tenía prisa seleccionan su destino. Daniel trató de comenzar de nuevo. Pero descubrió que pocas mujeres debían compartir un estudio con su madre, y aún menos después de escuchar la historia del primer matrimonio. Elvira, por supuesto, culpó a Kiara por cada fracaso de su hijo. Un año después del divorcio, un extraño se acercó a Kiara en el supermercado. «Soy amiga de Elvira Raidovna», dijo vacilante. Ella me dijo: ¿es cierto que fuiste tan cruel con ella? Kiara sonrió, casi lástima. Algunas personas solo muestran sus caras cuando piensan que tienen algo que ganar. 2 años después conoció a Nikita. Un hombre que la amaba antes de enterarse de la noble dirección. Se encontraron en la biblioteca, donde él programó y ella tradujo manuales técnicos. Divorciado con una hija, Nikita entendió el valor de una casa sin condiciones. Cuando Kiara contó su historia, él solo sacudió la cabeza: el amor confuso con la ambición es el error más costoso. Su madre abrazó a Kiara y a su hijo sin pedir el medidor cuadrado o el comunicado bancario. Elvira Raidovna se enteró de la nueva relación e intentó un último golpe: llamó a discutir los intereses de su nieto. Kiara fue educada, pero firme: sobre mi hijo, señorita. O con su padre. No a quien lo usaría como un chip de negociación. En el tercer postdivorcio, Daniel se casó nuevamente con un compañero de trabajo. Ella soportó 6 meses viviendo con su suegra antes de huir, dejando una nota: no pasaré su vida escuchando que la primera esposa fue la demonio. Elvira, ahora retirada, se dedicó a criar a su hijo restante. Todavía culpé a Kiara por todo: para la soledad de Daniel, las paredes estrechas del apartamento, por la vida que podría haber sido perfecta. A veces miraba a Kiara fuera de la escuela del nieto, tratando de hablar con el niño. «Te extraño, mi amor, Coxa». Kiara no hizo drama. Él solo explicó a su hijo con calma: algunas personas aman solo cuando se ajustan. 5 años después de esa cena, Kiara tenía una familia sólida con Nikita. Los niños se convirtieron en hermanos, los adultos, un equipo. Daniel, reducido a su padre de los fines de semana, vio a su hijo con una formalidad dolorosa. El niño no lo rechazó, pero sintió: ese hombre había llegado demasiado tarde, cuando había otro, un padre que no media el amor por metros cuadrados. Elvira envejeció amarga. Viviendo con el dinero de su hijo, quien ahora la apoyó con resentimiento. Daniel la acusó por el fracaso de sus matrimonios, ella lo acusó por no ser suficiente hombre para recuperar a Kiara. Un día se cruzaron en la línea clínica. Elvira, curvada por el tiempo y la ira, trató de hablar. Kiara simplemente asintió distante. No con odio, sino con la indiferencia de aquellos que ya han perdonado, pero no olvidaron la lección.
En el camino a casa, Kiara pensó en el verdadero legado de su abuela, no en las paredes, sino la claridad de distinguir el afecto del interés. Algunas herencias no vienen en las escrituras. Vienen en forma de cicatrices que nos enseñan a no repetir los mismos errores. Y eso sí, no tenía precio.